Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son desde Recoleta, Gran Hotel y Mansión Miura. Pero antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vamos. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos, a esa provincia en la que podés estudiar, trabajar, emprender y quedarte. Quedarte para crecer y proyectar acá, en tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Chubut tiene campo, bosque, tecnología, costa, ríos, lagos, turismo, montaña, nieve. Y nos tiene a nosotros, desde el mar a la meseta y desde la meseta a la montaña. Vamos hacia un mañana mejor para la provincia, porque en Chubut hacemos futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Mi invitado hoy es veterano de Malvinas, periodista, escritor, docente universitario. Vamos a hablar con él de cómo la escritura lo ayudó a superar no solo el horror de la guerra, sino también la posguerra. Acaba de publicar su 7º libro, La Última Batalla. Vamos a estar hablando de ese libro, qué quiso contar, qué mensaje quiso dar, pero cómo se inició la necesidad de escribir este 7º libro. Mi invitado de hoy, que es un gran amigo, es Edgardo Esteban. Edgardito, querido. Claudio, querido. Gracias por la invitación. Por favor. Segunda vez. Segunda vez, sí. Hacía ya varios años que había estado. Sí. Acá está lo que te decía, La Última Batalla. ¿Por qué surge la necesidad de este 7º libro? Sé que apasionaste la escritura en tu vida y que te ayudó mucho, por cierto. Es un gran refugio la escritura, ¿no? Mm. Me ayudó, como siempre digo, a exorcizar los fantasmas, a escupir el dolor, la angustia. Cuando estoy angustiado, la resiliencia, que se llama en psicología, esa posibilidad de curar, a mí me ha ayudado a sanar heridas. Vos me conocés, soy un hombre que no me gusta la palabra sobreviviente. Amo profundamente la vida. Y de ese lugar, viste, es como que uno encuentra caminos y excusas para poder escribir. Pero creo que uno va evolucionando. Estoy Claro. muy conforme, muy contento con lo que pude rescatar y reconstruir y hacer con La Última Batalla, porque está en la tapa, que es mi cédula militar, una cuestión de la identidad. Sí. Muchos podrían decir, es un cartón pintado con una foto, Eso por decía, decirlo, ¿no? no, Pero, eso lo decía mi familia, pero, y muchos amigos. pero sin lugar a dudas que tiene que ver con la identidad de uno y un momento tan particular. Pasa que, Y tremendo como si vos te el acordás, documento de la guerra, ¿no? hubo 2 personas que me dijeron en el 99 que tenía que volver a Malvinas. Fuiste vos una, Sí, el otro era Gustavo Buerab, el turco. y gracias a esa inquietud volví por primera vez en el año 99. Bien. Ahora volví con mi hijo el año pasado. Y cuando apareció esto, que apareció en el medio de la pandemia, yo recibí un llamado de una periodista de Córdoba que jugaba a River con Argentino, con Banfield, y yo no quería atender el teléfono y al final fue tal la insistencia que atendí. Y Alicia Panero me dice... Esto era 2020, digamos. 2020, 1 de noviembre de 2020, en medio de la pandemia, en aquellos días Sí. que los estadios no había público, que se escuchaban Claro. las voces de los jugadores, el técnico. Y me dice, se está rematando en estos momentos tu cédula militar a 1.750 libras esterlinas en EY, en Londres, en el Reino Unido. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Porque me descolocó
te juro que me agarró una angustia, me puse a llorar. De ella, de casualidad? Porque son las buscadoras de noticias. Ajá. Y generalmente fue la que encontró el casco de otro soldado, es las ok. que buscan noticias para poder informar y que son muy malvineras y que saben Sí. que en esos lugares aparecen elementos Como de trofeos de Malvinas, guerra, como digo, trofeos por de guerra. decirlo Este era así. un trofeo de guerra. Y no sabía dónde había sido o cómo fue ese momento que yo dejé o perdí mi cédula militar. Y empecé a llamar a la Secretaría de Malvinas, llamé a la Embajada Argentina en el Reino Unido, yo conozco al quien era embajador. Y era un poco alentador, más en la pandemia. Y mi familia decía, no te vas a hacer mala sangre por un cartón con tu foto. Y yo dije, es mi identidad. Ya un poco como se agarraban la cabeza, otra vez. ¿Viste? Vos que me conocés, otra vez se va a meter se va a angustiar, va a estar obsesionado con eso. Y me angustié Y cuando mucho. esta periodista de Córdoba te llamó y te dijo, mira, Dani Beir está metido ahí en subasta, ¿entraste Me vos fui a la para ver? página y lo vi. Y estaba en un lote con 44 fotos, que ahora hoy era Mar del Plata, porque son de Mar del Plata esas fotos, las quiero devolver a quien correspondan. Creo que son de... Todo el paquete eran fotos, Fotos, 44 fotos, la mi cédula cédula. militar, una medalla de un soldado británico y dinero argentino. Y entonces estuvimos 7 meses buscándole la vuelta para ver cómo llegábamos a esa posibilidad de empezar a comunicarnos. La embajada argentina mandaba notas oficiales al señor que había comprado. Solo teníamos el dato de su página de fantasía de internet, Claro. que era Harry Pitt 69. Y en abril del 2021 aparece un abogado argentino de tu ciudad, de La Plata, DJ, Ujú. Federico Chincota, que se enamora de una tu ciudad por estudiante, nada Sí, más. sí, sí. Que se enamora de una chica británica y se va a vivir se casa y se enamora y se va a vivir Sí. al Reino Unido, hace la equivalencia, le cuento la historia, me dice, yo te voy a ayudar. Mirá qué dinero no tengo, porque pensé que se Sí, imaginaba. claro. Dice, no, esto no pasa por el dinero, pasa por la recuperación, vamos a lucharla juntos. Y estuvimos 2 años. Había mucha negativa. Quien la compró O sea, fue muy claro. chicanero, fue muy agresivo, me subestimó. El Scotland Yard no daba lugar a nuestro reclamo. Empezamos a fundamentarlo porque había 2 artículos de la Convención de Ginebra en lo que tiene que ver delitos de prisioneros de guerra Comenzó de que me guerra daban sí. que reconocían que era un delito porque me habían sacado mi identidad. Y si vos ves la foto, lo más importante que tiene ese documento es mi factor de sangre, mi grupo sanguíneo, que si a mí me Claro. pasaba algo, tenía una herida o necesitaba una transfusión de sangre, Nadie el sabía. único documento que decía Esteban tiene H positivo era ese elemento, que fue requisado. Y ahí averiguamos que el oficial que me lo saca es un oficial británico de apellido Sinclair, que había estado en el Canberra, y que es el que me hizo la requisa cuando yo subo al barco el 16 de junio del año 82, es decir, Sí. 2 días después De la- Y bueno, y fue lenta hasta que en marzo del 2022 Y ese Sinclair se quedó con esas cosas. se quedó con esas cosas y después necesitaba dinero. Hay muchos veteranos de Malvinas o soldados de Malvinas que venden acá en el Reino Unido, Sí. porque hay coleccionistas que compran y que si vos te metés en la página eBay es impresionante las cosas que hay. No tienen un misil nuclear, pero tienen un submarino, si lo querés. que se te ocurra, sí. Y a mí también el desafío era pensar que el Reino Unido, si vos querés ir a ver a Cleopatra, no tenés que ir a Egipto. Te vas Tenés a- que ir al Museo Histórico Nacional del Reino Exactamente. Unido. Que todo el merchandising son las momias y los faraones. ¿Querés ver el Partenón griego, lo mejor del Partenón griego? No vayas a Atenas, no pierdas. Andá- Te vas a Londres y vas a... Entonces vos decís, no se trajeron las pirámides porque no le entraban en los barcos. Que pueda recuperar un elemento que es mi identidad, que también es como un granito de arena para la causa de Malvinas, pero también es si yo pude, Ujú. ¿por qué otro no puede, o la Argentina no puede luchar para recuperar nuestras Islas Malvinas? Claro. Metafóricamente y muy chiquito. Y ahí estuvimos, ahí me llama y me dice, el Scotland Yard está viendo tu expediente. Epa. Y el 7 de abril del 2022, es decir, 5 días después de los 40 años del conflicto bélico, del inicio del conflicto bélico del Atlántico Sur, me dice, el Scotland Yard está yendo a la casa de este señor, Del que había comprado. del que había comprado,
que era el coleccionista de pertrechos de guerra y que lo tenía como un trofeo de guerra. Y yo estaba por la 9 de julio manejando y me quedé, no podía manejar. Me tocaban bocina, me decían, pero estaba paralizado. Con la cabeza en otra cosa, claro. Y a la tarde me llaman de la Embajada Argentina, la agregada cultural, y me dice, acaba de venir el Scotland Yard y trajo un sobre, tu documento y las 44 fotos. ¿Te imaginas lo que fue para mí? Y me dicen, ¿querés venir a buscarla? Y yo no quise nunca que interviniera la embajada, que me lo compraran, y dije, no la voy a ir a buscar. Es mi identidad, me la tienen que traer acá. Y por valija diplomática vino a Buenos Aires y el 16 de abril me entregan en la Cancillería, en el Salón Azul, mi cédula militar, que fue, bueno, para mí fue como, ¿viste?, otra lucha más ganada. Y ahí empecé a trabajar la novela, es una novela, Sí. porque yo lo que hago, todo lo que es la batalla final de Puerto Argentino, el repliegue, los campos de prisioneros, particularmente YPF, el aeropuerto, cuando vamos al puerto, que nos hacen la primera requisa, que es donde nos sacan la mayoría de los alimentos fundamentalmente, y todo lo que fue el Canberra, que poco se conoce lo que fue la experiencia de los 4.200 soldados que estuvimos en el Canberra. Barco que habían dado por hundido también. Que también la prensa argentina decía que estaba, la prensa decía que estaba hundido. Y es toda la historia del director del museo en el medio de la pandemia, y trabajo así con un personaje ficticio que es Sir Bernard Russell, que disfruto mucho porque pude construir en la novela un personaje fanático de Bach, que toca variaciones Goldberg a la tarde con su gato, que tiene un gato, Sí. que se llama como el almirante Nelson, y que el único puente de comunicación empezó a hacer esa foto, porque no había, estaba encerrado en su casa por la pandemia, era amante de un pianista canadiense que tocaba el piano, una sillita más chiquita que el papá se la había hecho, y él, que fue el mayor concertista de piano que tocaba Bach, toda su vida tocó con esa sillita. Entonces él estaba también obsesionado por comprar con esa sillita. Entonces hago todo un juego con eso. Entonces Sí. creo que me permití jugar, y creo que es un libro que tiene mucho de Malvinas, pero también tiene mucho de ese vuelo imaginario que uno necesitaba hacer y que necesitaba jugar, ¿no? ¿Qué diferencias es con este libro en el concepto general, digamos, y aquel Iluminados por el Fuego, tu primera escritura, tu primer Sin libro? duda que de los 7 libros es el espejo de Iluminados, pero también es el espejo del tiempo, de la mochila que uno ha transitado, de la madurez, de la reflexión, de la otra muerte, ¿no? La muerte que yo sentía y la frustración que traje por esa indiferencia que hubo apenas volvimos de la guerra. Y esa muerte que conocimos cuando éramos pibes jóvenes de 18, 19 años. Sí. Hoy tengo ya 63, sé que la muerte viene, como te decía antes, me gusta la vida, disfruto la vida, pero también estoy viendo ese trance. Y en otra Argentina donde hoy los soldados son los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar, son el Eternauta, es decir, hay una sociedad que los abraza, que nos contiene. Vos pensás que el único evento importante que Argentina se pone en la celeste y blanca todos y no discutimos de políticas es cuando Argentina Malvinas sale campeona del mundo, como Sí. pasó en el 2022. Y el único evento que es similar es el 2 de abril, cuando no hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no hace una vigilia, que no hace un homenaje a sus soldados caídos, que no abraza y hace un... Es causa de unificación. El Malvinas nos une fue una frase que la trabajamos, ¿no?, con la Secretaría de Malvinas cuando yo estaba en el museo. Porque yo decía y digo que es el rescate de lo colectivo. Hay matices, hay diferencias, pero en definitiva, gran parte, el 99% de los argentinos sabemos que las Malvinas son argentinas y estamos de acuerdo. Vos, yo y todos los que estamos en esta mesa, y que tenemos que recuperar las islas, y que hay una base militar que no es justa que esté ahí, que tiene intereses por la Antártida, por el Atlántico Sur, por nuestra economía. Y yo siempre digo que tengo un sueño, que es ver flamear la celeste y blanca algún día en nuestras islas. No sé si la voy a ver, pero tenemos que trabajar para que mis hijos y los hijos de mis hijos... Y el libro tiene 2 capítulos adicionales. Uno es cuando voy al Vaticano, que me invita el Papa Francisco a hacer la experiencia inmersiva que habíamos trabajado en el museo, que era pisar Malvinas, que eran unos óculos, que vos caminabas por las islas, caminabas durante el conflicto bélico, caminabas sobre
lo que fue la primera población criolla cuando estaba Bernet, que veías el avión de Fitzgerald y después que tenías todo un mirador para ver lo que significa Malvinas como territorio argentino. Que el Papa me recibió a las 8 de la mañana en su casa de Santa Marta del 7 de diciembre del 2022. Cuando yo entro, que me siento así como si tuviera voz, y enfrente mío estaba el Papa y yo no lo había visto. Digo, perdón. Fue muy cálido. Mirá que yo lo conocía a Bergoglio, vos también lo conociste, era un hombre difícil. Sí. Era distante, no era un hombre muy afectivo. Comunicativo, ¿no? Francisco no era una cosa extraordinariamente comunicativa y cálida. Y le puse los óculos, le habíamos hecho un pisar Malvinas para que él estuviera sentado, porque sabíamos que tenía problemas con su rodilla. Y dice, no, la quiero hacer de pie. Y se paró. Y después me decía, esta va a ser la única vez que voy a caminar por mi país. Y digo, no, te va a volver. Dice, no, ya estoy grande, esta es la única vez. Y fue la única vez. Y la única vez no volvió. Y me bendijo la cédula militar. Y el año pasado me invitan a ir a Malvinas y yo la única condición que puse fue... Vos no querías ir más a Malvinas. Yo quiero ir con mis hijos. Y fui con mi hijo menor. Con Facundo. No quiero ir solo. No querés ir más solo. No. Yo quiero me gustaría ir con León Gieco, que vaya y cante solo. Le pido a Dios, que se lo estoy diciendo muchas veces, ojalá lo pueda hacer. Y fuimos con mi hijo y fue lo mejor que me pasó. Primero porque para mí ir a Malvinas es sanador. Ya aparte soy rebelde, andaba con la camiseta de la selección argentina, la de Maradona del 86, la de los 2 goles a los ingleses, una remera decía Argentina. No provoco, pero tampoco hay una ley que te prohíba, ¿viste? Que dicen no se puede andar con una bandera. ¿Por qué no puedo andar con una remera que diga Argentina? ¿Quién te lo va a prohibir? Y Facu, con su sabiduría, dijo, no todo es barro. Mirá. Y dice, vamos a recorrer las islas. Entonces fuimos al cementerio, fuimos a los campos de batalla, fuimos 4 veces a mi pozo de zorro, porque Facu generó un vínculo, Facundo hasta dejó una bufanda, pero fue muy lindo el encuentro y las charlas ahí en mi pozo de zorro, que ahora está muy urbanizada la zona donde estuve yo. Y después, grave error, nunca se lo prometas a tus hijos, que si vas a Malvinas te vas a bañar. Pasaste un poquito de frío ahí, ¿no? Porque la primera vez... fue el lunes, dije, bueno, vamos al agua, y yo me hice el canchero y hasta el tobillo llegué, ¿viste? Y salí. Y mi hijo me dice, no, papá, es todo el cuerpo. Entonces le dije, si el jueves hay sol, nos metemos. Me levanté con una felicidad porque nevaba, no sabes, copiosamente. Pero en Malvinas los 4 climas los tenés seguros en el día. A las 12 del mediodía había un sol radiante, me dice, papá... Hay sol. Hay sol. Hay que cumplir la promesa. Y fuimos, yo me preparé, me puse la camiseta térmica, estaba con la toalla, decía, tengo que meterme, no, ¿viste? No podía. Abrí la puerta y dije, vamos, y salí corriendo, y yo dije, me meto hasta donde me empiece a doler, rodilla. Pero Facundo, con mucha inteligencia, iba atrás mío, estiradas sus manos, con toda la intención de que papá se mete o se mete. Entonces yo, por verlo a él, me tropiezo y me caigo antes. Y pasa una ola y me tapa, ¿viste? Y me ahogaba, me faltaba el aire y no podía. Y vos ves el video, ¿Vos viste el video? Sí, lo vi. Y él sale, ¡ay, viva la vida, todo feliz! Ahora, entre nosotros. ¿Cuánto hacía? 11 bajo cero de térmica. Hacía 3 de temperatura y 11 grados sensación bajo cero por el efecto del viento. Ahora, por esa alegría de mi hijo, te juro que me volvería a meter 50 veces. Porque la felicidad que me dio, el compartir ese momento con mi hijo, y está en el final del libro, ¿no? Y llevamos la cédula militar, ¿no? ¿Qué resumen hizo Facundo de esa experiencia de haber estado ahí con vos, con su padre? Yo a mis hijos no les llevo, ¿viste? No estoy todo el día con Malvinas. Ellos... Pero ninguno leyó el libro, el Iluminado, ahora están incursionando, sí vieron la película. Que Malvinas hay un futuro también. Es decir, yo creo que lo que sentí con él es que le pude dar la posta, ¿me entendés? Que pudo entender lo que me pasó a mí. Él me decía, papá, ¿cómo pudieron hacer para aguantar? ¿Me entendés? Claro. Y eso también me ayudó a pensar en el libro de otro lugar. Porque dentro de las historias que cuento en el libro, cuento cuando subimos al Canberra, y los británicos todos se tapaban la nariz por los olores que teníamos. Claro. Ellos estaban en un barco, que es un barco crucero,
con ducha, con agua caliente, y después en tal caso iban y rotaban. Nosotros tuvimos 50, 60, 70 días en el barro y teníamos la turba en la piel. Totalmente. Teníamos el olor de la guerra, el olor de haber estado ahí, el olor de nuestras islas, y estábamos orgullosos de ese olor, ¿me entendés? Es decir, entonces hay una transformación y hay una madurez en mí que creo que es lo importante, no quedarse en una historia, sino que Malvinas todos los años nos tiene que dar algo distinto porque tenemos que seguir trabajando para ver cómo le entregamos esa mirada hacia el futuro. Y no desde lo que es solamente el conflicto bélico, porque hay 500 años de historia. Obviamente. Porque se van a cumplir casi 200 años de la usurpación. Entonces, me parece que es eso, ¿viste? Transmitirlo desde la esperanza. Hay que pensar también que las generaciones van pasando, la vida se va terminando, y si eso no se transmite, entras en un cono que cada vez se va afinando más de la gente que en recuerdo tiene como vívido ese reclamo, ese derecho. Sí, Facundo no se olvida nunca más ese viaje. No, indudablemente. Y menos cuando se metió el padre al agua. Te escribió León Gieco El prólogo. El prólogo. Fue muy lindo el prólogo. Y la imagina como película también, como hizo él Iluminados con el Fuego. Él fue el primero que me dijo que Iluminados por el Fuego tenía que hacerse una película. Él dice que este libro tiene más películas. Es más, lo llevó a su museo allá en Colonia Rosquín. Sí. Porque fue muy lindo el mensaje que me mandó apenas terminó el libro. Aparece León, porque fue parte de esa historia de Malvinas. Claro. Él me acompañó. Aparece cuando nos fuimos a la Antártida, viste que nos fuimos a ver las estrellas a la Antártida. Es decir, él fue a cantar de Ushuaia a la Quiaca, por eso claro. Luego tiene que ir a Malvinas. Y cuando terminó, me dice, hay que hacer algo. Yo le dije, vamos a ver las estrellas. Me dice, loco, nos vamos a morir de frío. Le digo, León, acá te morís de frío toda hora, metámonos esa ropa anaranjada y vamos a ver las estrellas. Y no sabés lo que se emocionó viendo las estrellas, porque aparte son las estrellas, era todas. ¿Y cómo se ven, claro? Y agarró el teléfono satelital y lo llamó a Charly García. Y la conversación entre ellos fue increíble porque Charly nunca le creyó que estaba en la Antártida. Y si yo pude también, y como digo, ir a la Antártida no hay imposibles. Lo que hay es el camino para construir eso. Como nos decía en el periodismo Vía Satia, el no existe, tiene que trabajar por el sí. Y tenemos que seguir construyendo soberanía todos los días, ¿viste? Porque Malvinas no es el 2 de abril solamente, son todos los días, es parte de nuestra identidad, es parte de esa pertenencia. Y el reclamo permanente. Y entonces la cultura es fundamental, el cine es fundamental, los libros son fundamentales. ¿Ya está hecho el guión de esto, Edgardo? Sí, lo hicimos antes que el libro, lo hicimos con Omar Quiroga. Ajá. Omar Quiroga, que en su época era el famoso Saborido y Quiroga. Saborido y Quiroga, que ahora es uno de los mejores guionistas argentinos, ahora hizo En el Barro, hizo El Marginal, está trabajando para Telemundo. Uh-huh. Es un gran talento, Omar. O sea, ¿está hecho el guión? Con mucha sensibilidad, sí. ¿Director asignado? Estaba muy interesa o no? Pablo Hellman, que vive en Los Ángeles, un hombre que sabe mucho de cine, que se ha dedicado a los efectos especiales, hizo los efectos especiales del Irlandés, de Rescatando al Soldado Ryan, de Días de la Independencia, y que lo que cree que se puede trabajar mucho el tema de los efectos especiales. Aparte no está contada, es decir, en Iluminado está contada y es muy importante, claro. Pero la guerra, con la tecnología que hay hoy, con los efectos especiales que hay hoy, una guerra tan distinta, con las temperaturas que había en el medio del Atlántico Sur, creo que se puede contar y rescatar esas vivencias humanas. A mí la palabra héroe es una palabra que soy muy respetuoso y creo que los héroes están en nuestras islas. Pero sí hubo hechos cotidianos que se pueden rescatar lo que fue la profundidad de la guerra y lo que se vivió. Porque acordate que teníamos 18 años, 19 años. Sí, totalmente. Ricardo, y también has dicho varias veces, la guerra es un horror terrible, ha sido, pero la posguerra fue peor. La contraetapa de Iluminados digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Los que piensan en las guerras, Trump no va a morir en esta guerra, ni ninguna. Ni murió Reagan, ni murió Margaret Thatcher, ni murió Galtieri. Y el volver fue muy difícil porque la sociedad no aceptó la derrota. Y nosotros nos conocemos hace más de 40 años y hemos trabajado, y para cuando cubrís una noticia, me acuerdo Tablada, por ejemplo, el que muriera
gente, eran números. El que mueran 649 soldados en un conflicto bélico, 44 submarinistas, o los que mueran ahora en la guerra del Medio Oriente, o los que murieron por la pandemia. Son números para la prensa. Y es la tapa del diario un día, de 2 días. Pero para una mamá, un papá, un hermano, un hijo, una novia que pierde un ser querido, es la tapa todos los días. Todos los días. Yo pienso siempre en mi mamá, la incertidumbre que tuvieron durante todos los días que estábamos en Malvinas. ¿Sabes lo que era acostarse sin saber si su hijo estaba vivo o muerto y después volver? Ese sufrimiento no se va más. Entonces se queda impregnado de por vida. Sí. Entonces no es que yo ataco o cuestiono. Yo creo que hay que construir un relato que sea completo y en ese relato también esos valores humanos. Porque lo afectivo. ¿Vos sabés lo que eran las cartas para mí? Que fue lo único que pude traer de Malvinas. El casco y las cartas. Yo hacía guardia o estaba en mi pozo de zorro y sacaba todos los días el telegrama que mi mamá me decía, te extraño, te queremos. Era como no había celulares, era la comunicación, era el puente afectivo, eran los abrazos. Yo creo mucho en los abrazos, ¿viste? Y creo que si hay algo que logramos los excombatientes con el tiempo es poder lograr esos abrazos, esos reconocimientos, esa necesidad de entender que para nosotros la guerra va a estar siempre. La mochila de la guerra no se acaba con el eco de las bombas. No. Perdura en el cuerpo, perdura en el alma. Ahí está la posguerra. El tema es cómo podemos sacarlo. Y un libro, o mi forma de escribir, yo no soy ejemplo de nada, pero logré a través de la escritura poder sacar ese dolor. ¿Se viene el 8º o no? Quiero hacer uno de periodismo, quiero hacer otro para ir a la unidad donde estuve, pero quiero hacer algo, quiero hacer ahora me gustó el rubro novela, pero quiero hacer algo de periodismo. Muy bien. Donde va a estar el famoso Conde. Ricardito, se nos acabó el tiempo. Bueno, que sea con mucho Gracias. éxito y qué bueno que la lectura haya podido allí exorcizar los demonios de la guerra. Gracias. Para tener una vida más positiva. Sabes que te quiero junto a la mucho, que familia. para mí es un Yo gustazo. también. Pero hacemos, muy buena idea. Dale. El Conde con el paraguas. Tomando Gracias, champagne. hermano, tomando champagne. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. En una muestra de chiquitos, a los 5 años, el 24% se convierte en usuario pleno de tecnología.